Fue un día hoy muy interesante en la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum. Se presentó, primero apareció Gertz Manero, que la verdad pues ya tenía desaparecido casi desde principios del sexenio del presidente López Obrador, y luego se hizo un primer corte, Álvaro, de los primeros 28 días a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Omar García Harfuch, Álvaro. Efectivamente, y bueno, justamente le damos la bienvenida esta tarde a los periodistas, al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. Omar, pues no nos vemos desde hace un año, un poco más de un año. Así es que, secretario, bienvenido. Muchísimas gracias. A los gracias por invitarme. Gracias. No, encantados. Dice, hoy fue un día de confirmación de estrategia, para empezar. El tema de la atención a causas estructurales de la violencia, la consolidación de la Guardia, habla usted. En tercer tema, habla del fortalecimiento de capacidades de inteligencia e investigación, que era algo que se esperaba ya porque venía de la experiencia de la Ciudad de México usted, sí, y ya había hablado usted de esto. Y cuarto, esta coordinación de gabinete de seguridad, que ahora incorpora al fiscal general de la República. ¿Y eso ha tenido resultado? Sí, mucho. Yo agradecí la vez pasada al fiscal general, al doctor Gertz, porque toda esta estrategia y estos detenidos que se presentaron hoy, que más adelante comentaremos, bueno, estos más de 800 detenidos o aseguramiento de armas, drogas, pues no fuera posible si no es trabajando de manera estrecha con la Fiscalía General de la República. Con el doctor Gertz ha habido una coordinación muy estrecha, con el Gabinete de Seguridad, pues por supuesto, la presidenta todos los días dirige y conduce el Gabinete de Seguridad, donde está Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, ya como parte de Sedena. Pero sí ha habido una colaboración, y lo que usted comenta de los 4 ejes que la presidenta anunció en campaña, pues se están cumpliendo en estos 28 días. Y me explico. Atención a las causas que generan la violencia. Se está trabajando con todo el gobierno de México, es prioridad. Pero la consolidación de la Guardia, que es el segundo eje. Sí. Para que buscáramos y se lograra esta consolidación de la Guardia Nacional, tenía que pasar a la Secretaría de la Defensa Nacional. Y hubo en su momento mucha crítica, si era militarización, si no. Hoy ya tenemos 133,000 elementos de la Guardia Nacional desplegados en el territorio nacional. Si no hubiera pasado, yo lo comenté todavía en el Senado, esta reforma, y no estuviera dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional, no hubiéramos podido consolidar este cuerpo tan importante. Hoy, la encuesta de INEGI que se presentó, donde la aprobación del Ejército es 83%, de Marina 89%, bueno, la gente pide que esté el Ejército en las calles, ¿no? Por supuesto. Y la Guardia Nacional ahora pues tiene un carácter, digamos, va a ser mucho más cercano a la ciudadanía. Tiene muchísimas tareas de proximidad social que se están llevando a cabo a lo largo del territorio del país. Y las facultades de investigación e inteligencia, pues esto lo que nos permite es disminuir la violencia y también disminuir los operativos violentos. Entonces, a ver, eso es importante explicarlo. Sí. Es decir, con trabajo de inteligencia ubicas, haces tareas de bisturí, no sí, vas por lo grande, sino sí, por supuesto. Lo que buscamos con investigación, primero, una buena investigación evita la puerta giratoria. Una buena investigación, una buena carpeta de investigación evita que un delincuente salga. Uno de los aciertos que tuvo la doctora Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno fue al darle las facultades de investigación a la Policía de la Ciudad de México, al trabajar de manera tan estrecha con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. En pocas palabras, era convertir toda esa información de inteligencia en actos de investigación debidamente integrados en una carpeta de investigación. Y eso es lo que queremos hacer ahorita. Con el Sistema Nacional de Inteligencia tenemos inteligencia naval, inteligencia militar, inteligencia financiera con la UIF, inteligencia civil por parte del Centro Nacional de Inteligencia. Es muy importante que toda esa inteligencia la volvamos útil para un ministerio público, para un juez. Y eso evita que los delincuentes salgan a la calle. También, por supuesto, facilita la ubicación de los delincuentes, pero es importante, y también la ciudadanía pues lo tiene que saber, y quien nos está viendo,
pues hay operativos que por más que se identifique dónde están las personas, pues tienen anillos de seguridad como lo que acabamos de ver en Sinaloa, que el ejército hizo un trabajo extraordinario en la ubicación de un objetivo prioritario que estaba generando violencia en Sinaloa desde hace ya semanas, pero esta persona pues tenía un círculo de seguridad importante. Y había que ir al choque, ahí es inevitable. Pues había que ir a la detención y primero a que depusieran las armas. Sin embargo, algunos lo hacen y otros no. Tratar de disuadir, por supuesto, decir, ya están rodeados, entreguen armas y luego ya van por el objetivo. Siempre el ejército, Marina, Guardia Nacional, las autoridades, obviamente se busca que no haya ningún enfrentamiento y preservar la vida, siempre. A mí me gustaría, secretario, comenzar un planteamiento de mi parte en el sentido de, al asumir el cargo de secretario de Seguridad, ¿qué país encontró? ¿Qué país se encuentra en términos de zonas, regiones, municipios con mayor incidencia, con mayor riesgo para la población? Porque se parte de un diagnóstico y aunque están, también el día de hoy se identificaron cuáles son las prioridades. ¿Qué país es el que encuentra? Si es el país que de pronto uno ve en los medios de comunicación, o es un país que tiene problemas de violencia y de inseguridad, ¿cómo lo evaluaría? ¿Cuál es ese país, secretario? Por supuesto hay problemas. Nuestro país lleva viviendo con violencia muchos años. Es muy importante recordar algo. Los índices delictivos y el homicidio en particular tuvieron una tendencia a la alza del 2015 al 2018. Exponencial y muy veloz. Sí. Cuando llega el presidente Andrés Manuel López Obrador, es a partir de la mitad del 2019 donde se logra primero contener esa tendencia a la alza. No estamos diciendo que todos los homicidios bajaron. Se logra contener esa tendencia y posteriormente en el gobierno del presidente López Obrador se logra una reducción de homicidios que tenemos hasta ahorita. Obviamente hay que revertirlos más, por supuesto, y es la instrucción que tenemos de la presidenta y estamos trabajando todos los días para que esto suceda. Es muy diferente que haya violencia en el país a que haya impunidad. Y si no es que la principal instrucción que nos ha dado la presidenta es que no haya impunidad. Vimos hechos violentos en Guerrero, donde presentamos un video en Tecpan, precisamente en Tecpan, donde por la carretera 200 ingresan, no sé si vieron un video que se presentó aquí lo transmitimos. En la mañanera, donde entran 16 vehículos, incluyendo algunos blindados. Entran a Tecpan, hacen una agresión a la policía municipal, donde pierden la vida 2 policías municipales. Posteriormente van y agreden una base de operaciones del ejército. Hubo 2 agresiones distintas, una a las 5:10 y otra me parece a las 6:24. Se aseguraron los 16 vehículos. Lamentablemente fallecieron agresores de los presuntos delincuentes, pero también se detuvieron a muchísimas personas ahí. Es decir, lamentablemente no se pudo evitar el hecho delictivo, pero lo que sí se pudo evitar y que era nuestra responsabilidad, que el ejército hizo un gran trabajo, fue evitar que quedara impune. Hay detenciones, hay aseguramiento de armas, están asegurados todos los vehículos y eso es lo que tenemos que replicar en el país. Que ahorita los hechos, por ejemplo, violentos que se han vivido en Sinaloa, por supuesto, la presidenta ha instruido que se informe de manera transparente todo. Todo se informa con una transparencia absoluta. Impunidad, pues no hay impunidad. Hay 256 detenidos solo en Sinaloa en estos 28 días. ¿De las 2 facciones? De las 2 facciones, por supuesto. Están en choque. Esa es una muy buena pregunta. Y por supuesto de las 2 facciones. De las 2 facciones, pero las primeras detenciones fueron del grupo de los Chapitos y la última de este famoso Max fue del otro grupo. Hay 50 granadas aseguradas, más de 50 granadas aseguradas, más de 150 vehículos asegurados, 260 y cacho de detenidos, armas, etcétera. Es decir, el gobierno está actuando ahí y obviamente con la finalidad de disminuir la violencia. Hay 200
224 personas por delitos de alto impacto detenidas. ¿224 son muchas o son pocas? ¿Cuántas personas son? ¿En los 28 días? En los 28 días. Son 824. Perdón, 824 personas por delitos de alto impacto. ¿Es mucho o es poco? Es un número considerable, es un número que refleja que la Secretaría, que no hay impunidad, que la Secretaría de la Defensa, que la Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, que depende de la Secretaría de Seguridad, es muy importante. El Centro Nacional de Inteligencia es proveedor de información a las instituciones de seguridad. Y esta cantidad de detenidos, más que mucha o poca, pues demuestra un gobierno trabajando. Falta mucho, por supuesto, es el inicio de este gobierno, pero creemos que es un gabinete de seguridad sólido y que está trabajando todos los días con una finalidad, que eso es lo que no debemos olvidar. Aquí no es una guerra contra el narco, no es una guerra en contra de las drogas, lo que queremos es la pacificación del país. Y para que se logre, pues es una responsabilidad compartida. El 80% de los delitos que se cometen en el país son del fuero común. Necesitamos trabajar con las entidades federativas para que disminuyan los delitos, porque a la ciudadanía pues no le importa si es el delito del fuero común o del fuero federal, lo que no quiere es ser víctima de un delito. Pero no es que todo le corresponda o que desde el gobierno federal se pueda resolver todo. Por supuesto, no es lavarse las manos, es una responsabilidad compartida donde debemos de trabajar de manera conjunta con las fiscalías de los estados. Hoy se presentaron resultados en la mañanera que fueron acciones realizadas en conjunto, por ejemplo, con la Fiscalía de Sonora, con la Fiscalía de Quintana Roo, con la Fiscalía de Guerrero, se hicieron algunos, por mencionar algunos, ¿no? Justamente el trabajo de coordinación en el gobierno federal, la Secretaría de la Defensa, de Marina, de la Unidad de Inteligencia Financiera, el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República, pero quisiera preguntarle sobre la voluntad, la disposición de gobiernos estatales, en particular los que tienen los principales problemas de violencia, como Guanajuato. O se han opuesto, porque Guanajuato se ha opuesto a coordinarse. ¿Se está coordinando Guanajuato, sí o no? Sería la pregunta ahí. En estos 28 días de gobierno hemos tenido una colaboración estrecha con el gobierno, bueno. Y obviamente vamos iniciando y esperemos que logremos detenciones como se han logrado ya en otros estados en estos 28 días. O sea, hay estados donde ya tuve una reunión, por ejemplo, con el gobernador Durazo, donde a la semana estábamos teniendo operativos importantes, ¿no? Con la gobernadora de Quintana Roo, con Mar también. Entonces ha habido una colaboración con Guanajuato. Sí la ha habido y vamos a trabajar para disminuir los homicidios. Pues ahorita es el primer lugar en homicidios. Tenemos que trabajar juntos. Es que por eso la pregunta es legítima en el sentido de que Guanajuato, sí, pero no solamente por el número de homicidios, sino por la peculiaridad que existe en Guanajuato de un fiscal que ya renunció y que sin embargo sigue ahí porque se va hasta el mes de enero. ¿Cuál es digamos ahí la comunicación directa? ¿Con quién, secretario? Bueno, ahorita ha sido con la gobernadora. Correcto. Y tiene su gabinete de seguridad, tiene su secretario de seguridad, etcétera, pero ha sido con la gobernadora y está fluyendo la información. Esperemos pronto poder entregar resultados. Porque además fue en Guanajuato donde se presenta un doble, la explosión de 2 vehículos en 2 municipios del estado. Así es, sí, fue un ataque directo, principal, donde más daños causaron, hubo 3 policías municipales heridos, un ataque directo a la policía municipal, y obviamente pues estamos también trabajando para esclarecer estos hechos y tener detenciones en apoyo a Guanajuato. Cuando usted hablaba de lo de Tecpan, me llamó mucho la atención porque lo mencionó en un par de ocasiones, y de hecho lo comentamos Álvaro y yo aquí en vivo. Hablaba usted de impunidad, no. O sea, clarísimo tenemos un mandato de la presidenta de México que es impunidad, no. Y se nota un poquito, digamos que el segundo piso, por llamarlo en los términos en los que lo ha usado este gobierno, o el 2.0, digamos, en la estrategia de seguridad, porque sí está un poquito, digamos,
más consciente que van y tienen que apretar un poco más. Sí, eso es lo que comentamos Álvaro y yo, así lo sentimos. ¿Es así, secretario? Vemos que cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador toma la decisión de crear la Guardia Nacional, lo he comentado públicamente, fue una decisión muy valiente por una razón, porque era iniciar de cero un cuerpo, Sí, caray. sabiendo y pensando que era lo correcto a futuro. Y eso es muy importante. Nosotros hoy estamos recibiendo una guardia ya con 133,000 elementos. Entonces, Como el número de elementos que llegó a tener la Policía Federal. la Policía Federal en el máximo momento llegó a tener 42,000. Fue su máximo. Y muchos en labores administrativas. Muchos en labores administrativas. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con la consolidación de la Guardia Nacional y por qué consideramos que tenía que estar dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional? El que esté dentro de una institución tan sólida y tan fuerte, que no importa sexenio tras sexenio, no cambian. Si ustedes se fijan, Sedena y Marina no cambia sexenio tras sexenio, no importa quién gane. O sea, me refiero a que no llegan con el amigo de tal y lo ponen de secretario de la Defensa. Cuando es esto le va a dar mucha fortaleza a la Guardia Nacional. La estabilidad. La estabilidad y la continuidad. La seguridad requiere continuidad, requiere estrategias que duren, que perduren. Si bien la Secretaría de Seguridad tiene la facultad de coordinar, de diseñar las estrategias de seguridad, pues sí necesitan una certeza los elementos de la Guardia Nacional, que obviamente pues tienen muchísimos... Sedena y Marina tienen un servicio profesional de carrera muy sólido, muy fuerte, que da un sentido de pertenencia muy importante, que por supuesto nosotros queremos replicar en la propia Secretaría de Seguridad para nuestros investigadores. Entonces, decía usted, cuando el presidente empieza armando esta estrategia, obviamente la agarra de cero. Ustedes ya reciben algo ya muy armado. Ahora, él hablaba en su momento, se le sacó de contexto lo de, ahí lo hemos comentado mucho aquí, lo de abrazos no balazos. Fue un sexenio en el que estuvieron a dale con que la estrategia era abrazar a los delincuentes. No es eso, no era eso. No era y eso. ahora se quiere dejar claro que no es eso. Primero, en el sexenio del presidente López Obrador, no era eso, y voy a poner un ejemplo. Cuando en la primera liberación, el famoso Culiacanazo, como le llamaron, Así es. se toma la decisión de dejar en libertad a una persona para evitar muertes civiles, que hubiera sido tremendo a media ciudad. Así es. En el mismo gobierno del presidente López Obrador se detiene esta persona. En el mismo gobierno, no lo detuvo otro gobierno, fue el mismo gobierno del presidente López Obrador. Se detiene y lamentablemente pierden la vida en esa detención varios militares. Y como esos podemos poner muchos ejemplos donde el ejército perdió elementos, donde Marina perdió elementos, donde la propia Fiscalía, la propia Secretaría. Entonces, en efecto, yo creo que esa frase fue sacada de contexto cuando se estaban refiriendo a que no iban a tener una guerra sin cuartel, ¿no? Hace 5 años, precisamente del Culiacanazo. Fue en octubre del 2019 y en efecto sí marcó al gobierno del presidente López Obrador en términos de que mandó un mensaje de impunidad, porque además saludó a la mamá de Joaquín Guzmán Loera, que hasta donde yo sé la señora no es delincuente, no era delincuente. Pero al final de cuentas, el sello que se le atribuyó al gobierno del presidente López Obrador fue, híjole, es que dejó actuar a los grupos criminales y por eso le hereda a la presidenta Claudia Sheinbaum y a Omar García Harfuch como secretario de Seguridad, un país completamente incendiado. Esa es un poco la narrativa, sí, de la oposición, pero esa es una herencia, digamos, en términos mediáticos que usted en particular, secretario, recoge. Sí, y nosotros por eso, en los ejes que se presentaron, pues hay mucha continuidad de lo que se venía haciendo. Y continuidad no me refiero a que todo siga igual, por supuesto hay cosas que tenemos que mejorar, hay cosas que vamos a apretar, como en todo, pero
no es una diferenciación absoluta de la estrategia de seguridad. Hablan de si ahora va a haber mano dura. Pues yo creo que la mano dura, de manera muy personal y en mi humilde opinión, pues no se necesita mano dura, se necesita mano eficiente, mano técnica, mano que resuelva los problemas. Una mano dura lo único que va a generar es más violencia, corrupción. Esto es bien importante. Cuando uno manda un mensaje a los cuerpos de seguridad de mano dura, cualquier cosa que signifique eso, pues en lugar de tener resultados, puedes mandar un mensaje incorrecto, donde la gente que es muy valiosa, que está trabajando en las instituciones de seguridad, pues haga cosas que no son correctas. Le pregunta Carlos M., por ejemplo, dice, ¿cuándo resultados en extorsión? Dice muy puntual. Y luego Sergio Rox le pregunta también si ya leyó el libro de Izquierda, que se acuerda que se acordaron aquí que se lo regalamos. El libro de Izquierda sí lo leí, se los comenté antes de llegar y ahorita ya me regalaron muchas gracias. Y sobre los resultados de extorsión. Extorsión hoy, con esa misma transparencia que se informa. Mencionamos que la percepción de inseguridad, bajó. En el 2018 y 2019 estábamos en 76%, la gente se percibía insegura. Hoy, según el INEGI, 58%. Hay un avance, todavía más de la mitad se perciben inseguros, pero hay un gran avance de percepción de seguridad. En los delitos de alto impacto, en homicidios, ha habido avances. Extorsión, todavía no ha habido un avance como el que quisiéramos. Hoy se presentó en rojo, pero también, al mismo tiempo que se estaba presentando que extorsión estaba arriba, se presentó que hoy hubo, en estos 28 días se detuvieron a 43 extorsionadores solo en Michoacán, por ejemplo, con el ciclo donde se está cuidando el ciclo productivo del limón, del aguacate. Entonces, extorsión es una prioridad para nosotros, la vamos a atender, y ahí sí tenemos que ir mucho con los estados. No sé si recordarán en el 2008, 9, 10, cuando el tema era secuestro, la manera como mejor se combatió también en la administración del presidente López Obrador fue trabajando de manera con protocolos, digamos, homologados entre el gobierno federal y las fiscalías, con las famosas unidades de atención al secuestro. ¿Esa fue la clave? Fue muy importante, definitivamente fue muy importante, muy importante, y tenemos que hacer lo mismo con la extorsión. Hoy, lamentablemente, en muchos estados cada quien atiende extorsión como a Dios le da a entender. Entonces necesitamos hacer protocolos y trabajar de manera conjunta, con una prioridad absoluta al delito de extorsión, porque es una instrucción de la presidenta desde campaña. En la coordinación a la que me refería en la pregunta anterior, por supuesto el gobierno federal, las fiscalías estatales o trabajando con los gobiernos estatales. Pero en el caso específico de la coordinación con la Fiscalía General de la República, del gobierno de la República, con la Fiscalía que tiene un carácter autónomo, ¿qué tan estrecha es la relación en el arranque de este gobierno? Ha sido muy buena. El doctor Gertz ha tenido muchísima disposición, es un hombre que tiene muchísimos años en el servicio público, muchísima experiencia. Para nosotros, y yo que estoy teniendo reuniones seguido con él, pues para nosotros es muy importante. En los primeros días de la estrategia que se presentó, lo platicamos, él hizo algunos ajustes que para nosotros fueron muy valiosos, y sabemos que van 28 días. Sabemos que esto para diciembre va a ser otra cosa. Es como todo, nos vamos a ir ajustando también como gabinete de seguridad todos los días. Rodolfo Salas, ¿qué onda con la violencia en Chiapas? Dice. Y luego Francisco Hernández dice más puntual. Por favor, si en Chiapas solo el narco desestabiliza o si hay grupos políticos también haciéndolo. Es muy importante. Chiapas, de los 124 municipios, 12 es donde tenemos que tener especial atención. Y en estos 12 municipios es muy diferente, en Chiapas, es muy diferente a lo que se está haciendo en Sinaloa. Es muy diferente a lo que se está haciendo o lo que se hace en ciertos lugares de Guerrero. Chiapas definitivamente, y lo comentó la presidenta hoy en la mañanera, necesita el primer eje, que es atención a las causas. ¿Por qué? Porque si bien, como nos preguntan,
Sí hay grupos delincuenciales ahí. Hay grupos que lamentablemente están usando a la población. Entonces ahí necesitamos como gobierno, y hoy lo mencionó la presidenta, entrar con mucha, pues atendiendo a las causas. Esto no quiere decir que no atendamos y que no hagamos investigación sobre los grupos delincuenciales. Por supuesto que lo estamos haciendo y Chiapas es prioridad también. Sí, sobre todo porque es un estado fronterizo. Ahí se tiene la complejidad no solamente de la parte de México, sino lo que ha ocurrido también es que se apoderan grupos criminales de territorio y desplazan a mexicanos inclusive a Guatemala. Sí, ahorita hubo un despliegue importante, bueno, no ahorita, al inicio de la administración, hace pues bueno, 30 días. 28 días. Sí, hubo un despliegue importante de guardia, de ejército, también para evitar este tipo de desplazamientos. Ha habido mucha presencia también, bueno, se ha incrementado la presencia en las vías generales de comunicación y ahí, por supuesto, que vamos a entregar resultados. Hay mucha insistencia sobre el tema de la extorsión. Seguramente también les sirve a ustedes para catalizar lo que hay de inquietud con respecto a ciertos temas. Yo le preguntaría, secretario, si ustedes están viendo con atención o con preocupación el tema de si hay más extranjeros involucrados en crimen organizado, por lo que recién acaban de ubicar en Guerrero, secretario. Sí, por supuesto, siempre que hay detenciones de extranjeros en una célula criminal, inmediatamente se entra en contacto con las embajadas, se solicita información, Relaciones Exteriores juega un papel importante aquí. No es la primera vez que pasa, recordemos en la Ciudad de México, cada año la experiencia que tuvimos había pues una cantidad muy importante de extranjeros detenidos, ¿no? De diferentes tipos de delitos también. Pero ha habido una importante cantidad, me acuerdo en el 2020 llegamos, creo que eran 300 o 400, solo en la Ciudad de México, en un año, extranjeros. En delitos muy específicos, por ejemplo, hay algunas mafias colombianas como que se meten a... Robo a casa habitación en su momento, extorsión. El famoso gota a gota. Tuvimos varios casos que fueron detenidos. Es decir, sí es, por ejemplo, un foco que hay que ponerle atención. No es nuevo, pero siempre se va a fondo y a saber pues cuántos están participando, de dónde, etcétera. Ahora, de los extranjeros, por ejemplo, en el caso de Tecpan de Galeana, se detuvieron a 10 guatemaltecos, 2 salvadoreños. Correcto. La pregunta es, ¿se trata de personas adiestradas o que recientemente fueron reclutadas por el crimen, hasta por necesidad de la misma gente? Sí. Y eso creo que sí hace una diferencia. Si son criminales ya con experiencia o son improvisados y que los enrolan por necesidad. Sí hay un cierto grado de improvisación, definitivamente. Definitivamente hubo una pregunta, ¿por qué no había, la pregunta fue muy lamentable, pero no había más heridos por parte del ejército? Pues fueron 3 heridos del ejército en Tecpan. Pues el ejército tiene un adiestramiento, tiene una disciplina, es muy distinto a los presuntos delincuentes que son reclutados de esta manera. No quisiera contestar una imprecisión o una especulación de cuánto tiempo llevaban, pero en cuanto tenga más información se los hago saber específicamente de cuánto tiempo llevaban en el estado de Guerrero, que es lo que estamos trabajando, por dónde ingresaron, que es evidente que fue por la frontera sur, y en cuanto tengamos más información se las vamos a informar de inmediato. El tema de las armas de Estados Unidos obviamente se ha planteado, lo ha planteado el presidente López Obrador en su momento, ahora la presidenta lo ha planteado y ya lo ha dicho. El tema de las armas desde Estados Unidos es un broncononón, porque donde quiera que hay violencia de esta, como la de Tecpan, los Barrett y estas vienen de Estados Unidos. ¿Se ha pensado en algo particular sobre el tema de las armas en Estados Unidos? Por supuesto, tenemos que trabajar. Ya ahí había habido avances desde la administración pasada que se van a retomar. Simplemente de las 830 y tantas armas que hoy mencionamos que fueron aseguradas, pues más de 500
vienen de Estados Unidos. Nada más de lo que se presentó hoy. Entonces, pues, por supuesto que es un tema que tenemos que atender. En Guerrero, me gustaría, abusando del tiempo, secretario, hay grupos muy identificados que generan también mucha violencia y que han permanecido, pues quizá por las condiciones geográficas de la entidad, impunes. Son esos grupos que de pronto someten a la autoridad local y son capaces de reunirse como con la alcaldesa, exalcaldesa de Chilpancingo, que son capaces de asesinar a un alcalde como ocurrió en Chilpancingo, que actúan no en Acapulco, pero en municipios próximos a la capital, Chilpancingo, porque otros son los que actúan en el puerto de Acapulco. Usted conoce Guerrero de tiempo, y Guerrero se ha estado muy sometido a la delincuencia, no solamente por el caso de Ayotzinapa, sino tiene tiempo y razones hasta históricas del cultivo y trasiego de la amapola y de la otras sustancias prohibidas. ¿Qué hacer con Guerrero? Además de combatir las causas. Creo que lo que usted dijo fue muy importante. ¿Cuánto tiempo llevan con este modus operandi de poder verse con autoridades, poder reunirse, poder acordar? ¿Acordar? Y esto, pues, es como iniciamos la conversación: impunidad. Uh-huh. Lo que estamos trabajando, porque también si hubiera sido esto de mano dura, bueno, al día siguiente se hace un despliegue enorme, se ingresa a Quechultenango, se ingresa a Tixla. No es así. Lo que necesitamos es una investigación para que este hecho tan lamentable no quede impune. Y eso es en lo que vamos a trabajar. Yo creo que lo que ha pasado, a su pregunta, pues es eso: impunidad. Cuando no hay un costo para el delincuente, pues ¿por qué no seguirlo haciendo? Le preguntan mucho, bueno, lo felicitan. Tiene usted un club de fans aquí enorme. No le voy a pasar todos los mensajes que le están mandando al secretario, pero tiene usted un club de fans tremendo aquí. Pero le preguntan también sobre Jalisco en particular, sí, lo que está sucediendo en Jalisco, todo el tema de los desaparecidos en Jalisco, y agregaría una pregunta más. Ustedes trabajaron una estrategia muy particular en la capital mexicana, que 6 años después, al final, a la jefa de gobierno la hace presidenta y usted secretario de seguridad. O sea, algo aquí en esta ciudad funcionó muy bien, y me gustaría que usted dijera, fue esto, y lo vamos a enfatizar o lo vamos a tropicalizar, digamos. Una opinión muy personal que creo que lo que funcionó en la Ciudad de México es que hubo un liderazgo muy claro y muy fuerte, que necesitamos para que la violencia disminuya en una entidad federativa. Se necesita el liderazgo del gobernante, y aquí lo tuvimos. O sea, no era el liderazgo de aquí, no era Omar García dirigiendo la estrategia de seguridad o mi compañera Ernestina Godoy dirigiendo la estrategia de seguridad. Aquí era la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dirigiendo la estrategia de seguridad todos los días, asumiendo la responsabilidad. Lamentablemente, pues cuando la seguridad no es responsabilidad solo de un secretario estatal o de un fiscal estatal. Es cuando un gobernante asume la responsabilidad, como lo hizo la doctora Claudia Sheinbaum, hay resultados. Y una cosa muy importante también, no lo hicimos solos. Nosotros hicimos muchísimas operaciones con la Secretaría de la Defensa Nacional, con la Secretaría de Marina. ¿En qué? Porque no era como que viéramos camiones de militares o camionetas de militares rondando por la ciudad. Pero recordemos que al año aproximadamente de gobierno en la Ciudad de México, muchísimos generadores de violencia empezaron a salir de la ciudad. Y empezamos a detener generadores de violencia en Guerrero, en Nuevo León, en Oaxaca, en el Estado de México, bueno, también aquí, en muchos lugares. Y ahí nos apoyamos de Fuerzas Armadas. Pero era muy diferente, y aquí esto lo decía mucho la doctora Claudia Sheinbaum,
solicitar ayuda y colaboración y coordinación con el gobierno federal, con el gobierno de México, colaborar y trabajar en conjunto, a decir, ven y resuélveme el problema. Son dos cosas totalmente distintas. Aquí cuando el Ejército, Sedena, Marina, el propio Centro Nacional de Inteligencia, nosotros les decíamos, estos son los generadores de violencia. La primera pregunta que nos hacían es, ¿y cuántas carpetas de investigación hay? ¿Quiénes tienen orden? O sea, y aquí había un trabajo que ya estaba realizando la Fiscalía y la Policía. Muchas veces hay lugares donde los generadores de violencia, los principales generadores de violencia, pues no tienen nada absolutamente, ¿no? Y hay otros donde sí, por ejemplo, Baja California, que tuvimos una operación relevante con ellos, se detiene una persona, lo detiene Sedena, un generador de violencia en Sinaloa, y contaba con una orden de aprehensión en Baja California. O sea, la Fiscalía había hecho su trabajo. Uno de los mecanismos que la experiencia internacional recomienda es ir a los activos, ir a los recursos de las organizaciones criminales. Para eso se requiere, por supuesto, inteligencia financiera. El trabajo con la unidad de inteligencia financiera, me imagino, es fundamental para ir a lo que les duele a las organizaciones criminales, que es el dinero. ¿Qué tanto está ya trabajándose con la unidad que encabeza Pablo Gómez? Con él ya ha estado en gabinete. Yo había trabajado con él desde antes, le habíamos solicitado apoyo en la Ciudad de México y vamos a trabajar muy bien con él sin ningún problema. O sea, es un hombre que ya ha estado trabajando de manera constante en la UIF. Aquí en la Ciudad de México también recibimos ayuda por su parte y lo vamos a estrechar todavía más. Claro, ese tipo de estrategias generan una animadversión de las organizaciones criminales, porque tienen finalmente activos y tienen empresas para lavar dinero. Sí, se va a ir también contra esos mecanismos de lavado, blanqueo de dinero. Por supuesto. Y lo más importante, la UIF no solo, perdón el término no solo sirve para congelar cuentas. Sí. La UIF sirve también para complementar las investigaciones, que es lo que el doctor Gertz hacía hincapié en eso. Decía, no solo es congelar una cuenta, es sumar esta inteligencia financiera a una carpeta de investigación y trabajar en torno de la economía del crimen. Exactamente. Que muchas veces no solo es lavado de dinero, es producto de la extorsión, producto del narcomenudeo, producto de la venta de armas, producto de todo. Entonces es trabajar en contra de esta economía del crimen. Bueno, tiene preguntas de estados en particular, algunas del Estado de México, otros sobre lo que está sucediendo en Durango. Me mencionan algo de Durango, qué está pasando en Durango. Pero, pues, una última pregunta de mi parte, secretario. Abusamos de su tiempo, aprovechamos que lo teníamos aquí. Hay estados que van a necesitar una atención muy particular, muy especial, por cuestiones coyunturales o por cuestiones estratégicas o por problemas ya estructurales también. ¿Cuáles son esos estados? ¿En dónde están ubicándose ustedes? ¿Cuáles son los donde van a ponerle énfasis en este primer tramo? Vamos a trabajar en todo el país, pero sí es importante mencionar que ahorita el 50% de los homicidios lo concentran 7 estados. Sí. Es muy importante. O sea, la mitad de los homicidios en el país lo concentran estos estados, que es Guanajuato, Baja California, Estado de México, Michoacán no, es Chihuahua, Jalisco, Guerrero y Nuevo León. Sí. Jalisco, Guerrero y Nuevo León. Es muy curioso porque son estados con mucho desarrollo. Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, sí. Baja California, el Estado de México. Son con mucha potencia económica, con mucha población, pero con los mayores índices de homicidios. Entonces, si logramos, como vamos a lograr disminuir, pues el 50% de los homicidios son 7 estados de 32. Digo, pues es importante también priorizar y focalizar. Y esto en términos también de la inversión. O sea, si se tiene una muy mala imagen en términos de inseguridad en una entidad, no van a llegar inversiones ahí. También no solo son estados, sino municipios. Municipios específicos. Entonces es muy diferente. Baja California
en general a Tijuana. Guanajuato, pues con León y Celaya. Guerrero, Acapulco, que Acapulco ya marca bueno, ya está bajando, Sí. bueno, en lo que va en este mes. Chihuahua, pues es Chihuahua y Ciudad Juárez. Jalisco es Tlajomulco de Zúñiga, principalmente. Sí, principalmente. Tlajomulco es un municipio del área metropolitana de Guadalajara, un lugar donde se han descubierto fosas clandestinas. Jalisco es el primer lugar en desaparecidos, y Tlajomulco de Zúñiga en particular, y la región de los Altos, Lagos de Moreno, Teocaltiche. Que también tiene que ver con la violencia de Guanajuato. De Guanajuato. También. Entonces es Y hacia atenderlo de Zacatecas. manera integral, sí. Y hacia Zacatecas también. Sí. Híjole. Pues muchas gracias, secretario. Al contrario, muchas por gracias. la Gracias conversación. por recibir. Hay dos temas nos extendimos. importantes, ¿no? Pero qué bueno, porque quién sabe cuándo lo volvemos a ver. No, Hace no, un año y cuando medio diga. que lo vimos la última vez, así que lo aprovechamos para hacerle muchas preguntas. Hay dos temas importantes, Alejandro. Álvaro, lo de Alejandro Gertz Manero en la cómo no. mañana, él habla sobre lo de el Mayo Zambada. Él dice que Estados Unidos no le contesta sobre lo que le preguntan sobre el Mayo, y también hay una respuesta. De hecho, Romina Gándara estuvo con el embajador el día de hoy y nuestra compañera le pregunta sobre esto. Así que vamos a ver el planteamiento primero de Gertz Manero y luego la respuesta del embajador. Nuevamente, muchas gracias, secretario. Gracias. Y ustedes y nosotros nos vemos mañana. Se quedan con esto.